Ahí están viendo pantalla. Sí, profe. Bien, vamos a empezar con el tema del paciente gran quemado. Vamos a hablar las generalidades, lo más concreto. Hay mucho que hablar de esto, obviamente, como en todos los temas, pero vamos a hablar con lo más general. Recuerden que esta información lo estoy sacando del manual de la Asociación Americana de Quemados y la guía de práctica clínica es intervenciones de enfermería para la atención de adulto gran quemado del tercer nivel de atención. Los pueden consultar sin ningún problema. Bien, afortunadamente no son tanto los quemados según las estadísticas. Y el problema es de que cuando no hay muchos quemados, tampoco sabemos cómo manejarlos. Hoy vamos a hablar de las generalidades de cómo manejar a un paciente gran quemado. El origen, pues son muchos. El más conocido son los líquidos calientes o por radiación o electricidad. Son los que más frecuentemente nos llegan a la sala de urgencias. Recuerden que la presentación está siendo grabada para que se quede en el canal. Hay que definir qué es el fuego como una reacción química que se deriva de una reacción en cadena, que se tiene que tener oxígeno, un combustible y calor. Si no hay uno de estos tres, no se genera una reacción en cadena que forma el tetraedro del fuego. Como dato, la piel se daña aproximadamente a los 44 grados Celsius. Tenemos el tetraedro, tenemos tres: el oxígeno, combustible, calor y un cuarto que es la reacción en cadena. Cuando alguien, por ejemplo, pone una sábana sobre el fuego, lo que está haciendo es sofocar al fuego, está eliminando el oxígeno. Si yo quito los muebles y nomás permito que se queme lo que ya está encendido, es ahí donde yo digo que retiro el combustible. Y cuando le echamos agua a un incendio, estamos quitando el calor. Quitando cualquiera de estas tres, rompemos la reacción en cadena que forma el fuego. Recuerden que la piel es el órgano más extenso, nos da protección, termorregulación, excreción, receptor de estímulos, la identidad de las personas y algo importante, que circula el 30% del gasto cardíaco. Recuerden, cuando hablamos de gasto cardíaco, estamos hablando de la circulación sanguínea. O sea, que si yo tengo 1 litro de sangre, 300 mililitros están circulando por la piel. Recuerden que la piel se conforma de la epidermis, la dermis y la hipodermis, tejido celular subcutáneo. Recuerden que cuando hay una quemadura, va a haber una respuesta local y para eso Jackson nos describe tres zonas: la zona de coagulación, estasis, hiperemia. La zona de hiperemia es cuando se ve rojo, que dicen está rojo. Hiper, aumento de circulación sanguínea. Estasis es un estancamiento, que hay una pequeña circulación, no está 100% circulando y se va a ver entre rosado y blanquecino. Y si hablamos de zona de coagulación, estamos hablando de que no hay circulación de sangre. Es ahí donde describimos que hiperemia son para primer grado, estasis para segundo grado y coagulación para tercer grado. Clasificamos las quemaduras en profundidad,
que son difíciles de detectar las primeras 48 a 72 horas porque puede seguir avanzando y más cuando el proveedor no enfrió las quemaduras. Las quemaduras pueden seguir avanzando cuando creemos que están estables. Se clasifican también a profundidad según sus características que ya vimos: hiperemia, estasis o coagulación. Las quemaduras de primer grado lesionan la epidermis. Existe el enrojecimiento e hipersensibilidad, típico cuando van a la playa, se queman y hay mucho dolor. Esta es una zona hiperemia en la zona de Jackson. La de segundo grado lesiona la epidermis, dermis, y aparecen las fictenas, hay edema, son dolorosas y se clasifican en dos, que es la superficial y profunda. Las quemaduras de segundo grado superficial se va a ver más en una forma de estasis, y la profunda va a aparentar una coagulación, o sea, puede aparentar que es un tercer grado, pero las podemos diferenciar la quemadura de segundo grado profundo con la de tercer grado, porque en la segundo grado profundo hay dolor y tercer grado no existe dolor. La de tercer grado, destrucción total de las capas de la piel. El respecto es generalmente blanco por la coagulación que platicábamos hace rato. Puede ser marrón y acartonado. Y recuerden que aquí se destruyen las terminaciones y no hay dolor. Entonces, si lo veo blanco con dolor, segundo grado profundo. Si lo veo blanco sin dolor, tercer grado. Tenemos una imagen de quemadura del dorso. Tenemos 18% quemadura. Otro ejemplo de quemadura, tenemos de las tres clasificaciones. Otra quemadura donde tenemos de las tres clasificaciones. Tenemos zona hiperémica, estasis y coagulación. La regla de los 9, que eso tenemos que irnos aprendiendo poco a poco. Pueden cargar ahí su guía. Hace rato les mostré una imagen de un paciente quemado del dorso. Les comenté el 18% porque está quemado parte superior, dorsal y lumbar, dorso lumbar. Recuerden que en los pediátricos va a variar por proporción de la cabeza. Vemos aquí de 1 año, la cabeza en proporción del 18%. Tenemos 1 año, pero más grande, 17%, 5 años, 15, 10 años, el 11%, y, perdón, 10 años, 11%, y 15, 9%. Pero recuerden que eso es 9% circunferencial, o sea, 4.5 anterior y 4.5 posterior. Igual con los demás casos. En el caso de 1 año pequeño, 9 anterior y 9 posterior. Recuerden, siempre importante, desde que atendemos al paciente, detener el proceso de la quemadura. Hay que estabilizar la vía aérea y asegurar un acceso venoso. ¿Cómo vamos a detener el proceso de la quemadura? Primero tenemos que enfriar al paciente. Todos los pacientes quemados se enfrían, pero hay que valorar si es primero, segundo o tercer grado. Hay que exponer al paciente, quitar las prendas, únicamente dejar las prendas que están adheridas para no provocar alguna hemorragia o una lesión. Remover en su caso los polvos químicos con cuidado. Muchos polvos reaccionan al agua, tengan cuidado con eso. Y todo paciente que ya lo enfriaron, hay que cubrirlo con sábanas limpias y algunas sábanas térmicas. Como no tiene la capa protectora, si es un gran quemado, va a perder mucho calor. Ok. En los pacientes de primer grado, podemos enfriarlos de 20 a 30 minutos. Segundo grado, de 15 a 20 minutos. Y tercer grado, de 5 a 10 minutos.
porque los pacientes que entre más daño tengan en su piel y mayor superficie, recuerden que no tienen la capacidad de retener el calor. Si nosotros enfriamos a un tercer grado mayor del 20% de superficie por más de 20-30 minutos, podemos provocar hipotermia. Tenemos que evaluar la vía aérea, identificar signos de obstrucción, y si identificamos signos de obstrucción, hay que hacer una intubación endotraqueal, preferentemente con broncoscopio. El tubo endotraqueal debe llegar hasta la carina, donde es la división de la tráquea con el bronquio derecho e izquierdo. ¿Cómo vamos a identificar los signos de obstrucción? Ahorita los vamos a ver. En esta imagen vemos cómo hay un edema, no nomás en la parte superior, sino durante todo el trayecto de la tráquea. Por eso tenemos que intubar hasta la carina, hasta la parte inferior. Hay que garantizar la vía aérea permeable, inmovilización del cuello si sospecha de trauma craneoencefálico, porque muchos pacientes, muchos vienen de algún accidente, algún trauma, caída, electrificados de segundo piso, primer piso. Si estuvo exposición a humo, recuerden que el humo es muy caliente y también puede quemar. Tenemos que ver si su expectoración no tiene datos de carbón, vibricias quemadas. Las vibricias, recuerden que son los vellos de la nariz, de las narinas. El estridor laringio es cuando el paciente tiene dificultad para respirar y para hablar. Es un ruido extraño que se va a identificar. O dificultad respiratoria, que no puede inhalar o exhalar aire. Todo esto justifica al tubo endotraqueal. Si no se hace oportunamente, se nos va a cerrar la garganta. Y al cerrarse, vamos a tener una obstrucción total y no lo vamos a poder ventilar. Por más cricotomía que le hagan, etcétera, no se va a poder ventilar. Tenemos una imagen donde nos muestra un edema en la imagen de la izquierda, cómo se va cerrando la tráquea por la edematización de la quemadura de la vía aérea, y en el otro no se alcanza a apreciar en sus pantallas, se ven datos de carbón por todo el trayecto de la tráquea. Esos pacientes se deben intubar hasta que no baje el proceso de la inflamación. Muchos me preguntan, ¿y cómo sé cuando ya bajó el proceso de la inflamación? Es muy simple. Un tubo endotraqueal tiene un globo, perdón, un neumotaponamiento, que al momento de la ventilación nosotros lo inflamos a 20-30 milímetros de mercurio para evitar úlceras por presión, y queremos, por ejemplo, saber si ese paciente ya desinflamó. Perdón. Lo que hacemos, desinflamos el globo del tubo endotraqueal, y si, por ejemplo, no hay fuga de aire, que el ventilador sigue trabajando, eso quiere decir que todavía hay presión sobre el tubo endotraqueal. Entonces, no se retira el tubo. Cuando ya desinflamos el globo y el ventilador empieza a marcar fuga de aire, y ustedes detectan también la fuga de aire a través del tubo endotraqueal por los costados, estamos hablando de que esa tráquea ya desinflamó. Entonces, desinflamos el globo del tubo endotraqueal, no sale aire, no se pierde presión, el paciente sigue edematizado. Desinflamos el globo, sale aire por los costados, marca baja presión en el ventilador, entonces ya se desinflamó. Recuerden que tenemos que canalizar a nuestros pacientes, gran quemados sobre todo, un acceso venoso con el calibre más grande que podamos, pero también cumplir con la norma 022, donde el calibre no debe ser 100% a la luz de la vena para que haya circulación de sangre de retorno y no se formen coágulos. Pacientes con mayor del 20% requieren reanimación hídrica. Ahorita vamos a ver las fórmulas más actualizadas.
un acceso calibre grueso. Si no se puede, un calibre menor. Del 18 por arriba es bueno. Hemos tenido casos hasta un 20. Preferentemente si es un adulto, miembros superiores. Recuerden que las guías nos dicen que el adulto no se debe de canalizar en miembros inferiores por el riesgo de trombosis. En neonatos se puede canalizar miembros superiores, inferiores y cuero cabelludo. En pediátricos, miembros superiores e inferiores, y adultos solamente miembros superiores. Si no, pues un catéter venoso central. Acceso intravenoso. En la sala de urgencia, un acceso intraóseo, en caso de no poder canalizarlo. Para eso es importante estar capacitados en acceso intraóseo. Tenemos un ejemplo aquí de un paciente gran quemado, con quemadura de vía aérea. Vean la lengua como es protuberancia. Este tubo endotraqueal, si desinflan el globo, obviamente no hay escape de aire, no hay pérdida de presión del ventilador, por lo que no se debe de retirar del tubo endotraqueal. Tenemos que garantizar una buena ventilación. Generalmente está alterada por traumatismos o quemaduras circunferenciales de la caja torácica, que eso hace que no tenga una buena ampliación y amplexación del tórax. Si está intoxicado por monóxido, hay que administrar oxígeno al 100% durante al menos 90 minutos. Un paciente intoxicado por monóxido, si no le ponen oxígeno, puede durar hasta 8 a 10 días, si no es que más, para desintoxicar el exceso de dióxido de carbono. Si nosotros administramos mascarilla reservorio al 100%, según las guías nos marcan 90 minutos. Hay que verificar que el paciente tenga pulsos distales, porque el edema del miembro superior e inferior, el hacer mucha presión, mucha edematización, puede que se pierdan los pulsos distales y eso va a provocar hipoxia y necrosis, por lo que se tiene que hacer una esclerotomía que más adelante lo vamos a ver. Un paciente gran quemado es igual a pérdidas de mayores volúmenes. Nos puede provocar un choque hipovolémico y necesitamos una reanimación con Ringer lactato, que es lo mismo que Harman. Fórmulas generales, ahorita de 2 a 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada. Ahorita vamos a clasificar por edades, según las nuevas guías. El resultado que yo obtuve de, por ejemplo, 2 por 80 kilos por 30%, ese resultado se divide en 2 y la primera parte de líquidos se pasa en 8 horas y la otra parte en 16 horas. Aquí es donde inicia la reanimación hídrica. Y todo esto son para 24 horas. Les pongo un ejemplo. Si el paciente es mayor de 14 años, según la guía nueva, son 2 mililitros de solución Ringer lactato o Harman por el peso del paciente real por la superficie total quemada. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, de un paciente de 14 años, mayor de 14 años, le toca 2 por, vamos a poner que sean 45 kilos, por el 30% de quemadura, nos da un total de 2.700 mililitros para 24 horas. Eso se divide entre 2 y nos da un total de 1.350 mililitros para 8 horas. Lo divido 1.350 entre 8 y le corresponden 168.75 mililitros por hora. Si tengo una bomba de infusión, yo le voy a poner 168 mililitros por hora
Y si no tengo bomba de infusión, ese resultado lo divido entre 3, le tocan 56.25 gotas por minuto. Ahorita vamos a ver otros ejemplos y lo van a hacer ustedes. Todo esto es en la evaluación primaria. Recuerden, es un paciente de trauma, lo ve un traumatólogo, porque recuerden que el traumatólogo es la ciencia que trata a las lesiones, no a los huesos. Por eso un paciente gran quemado que está lesionado es tratado por el traumatólogo. En la evaluación primaria recuerden que siempre verificar su X, ABCDE cuando estamos haciendo la evaluación. Obviamente, previo a la atención, sus 3S, su regla del yoyo, su equipo de protección personal. Y ya cuando empezamos a hacer una evaluación primaria, recuerden que tenemos que identificar lo que primero puede matar al paciente. X no tiene hemorragia o sí tiene hemorragias. A, apertura, obstrucciones frente al mentón, tracción mandibular. La B, ventila o no ventila. La C, tiene pulso o no tiene pulso. La D, un déficit neurológico si fue de trauma. Y la E, perdón, la exposición del paciente. En la evaluación secundaria tenemos que hacer ya una evaluación física más detallada, un monitoreo del balance hídrico. Para eso, como poner una sonda Foley para ver el gasto urinario que va de 0.5 a 1 mililitro kilogramo hora en adultos y hasta 2 en pediátricos. Si nos pidieron laboratoriales, si hay circulación en extremidades, sondas gástricas en pacientes con mayor del 20% para la nutrición, es muy importante, y aparte evitar un estrechamiento por edema del esófago. Analgésicos y sedantes, antibiótico y toxoide tetánico. Cabe señalar que los antibióticos en la evaluación primaria o en la fase aguda no se administran porque se dice según las guías que el paciente no está infectado, está dañado. Nuestra misión es cuidar que ese paciente no se infecte. Pero obviamente en la vida real eso no aplica porque todos los médicos te indican antibióticos luego. Pero bueno, la vacuna del tétanos es importante porque recuerden que un paciente gran quemado va a entrar frecuentemente a un quirófano para un aseo quirúrgico de viridaciones o escaratomías. Y ahorita las vamos a ver. Pacientes con enfermedades térmicas y eléctricas requieren evaluación inmediata, anotación de todo el procedimiento, tener convenios de centro de derivación, evitar perder tiempo en trámites burocráticos, que en la realidad ya la conocen, se pierde mucho tiempo en trámites burocráticos. Que si me lo aceptan, que si no me lo aceptan, etc. El paciente estable clínicamente, hay que estabilizar la vía respiratoria, la hemodinamia, los problemas, movimientos peristálticos, que tenga una estabilidad gastrointestinal, una estabilización de la quemadura que no avance y sobre todo estabilización del dolor. Todo paciente gran quemado o quemado hay que manejar el dolor. Criterios para derivar a tercer nivel, quemaduras de segundo, profundo y tercer grado, quemaduras en áreas especiales, quemaduras mayor del 10% en cualquier grupo de edad, quemaduras eléctricas, quemaduras químicas, quemaduras de la vía aérea, no se diga, quemaduras con trauma, sobre todo trauma del cráneo, pacientes con patología persistentes como hipertensión, cáncer, insuficiencia renal, etc. Quemaduras con pacientes psiquiátricos, emocionales y problemas para su rehabilitación. Es muy importante saber manejar este tipo de pacientes. Tenemos un paciente donde ya está intubado en una sábana térmica. Quiero pensar que antes de poner una sábana térmica ya se enfrió al paciente adecuadamente el tiempo requerido. Porque si no lo enfrían y ponen sábanas térmicas, lo van a cocinar más. ¿A cuáles van a hospitalizar?
mayor del 10% en niños y mayores de 40 años, mayor del 15% quemaduras en adultos, áreas especiales como cara, cuello, ojos, genitales, manos y pies, quemaduras eléctricas, las químicas y si tienen un trauma asociado o patología crónica. Esos pacientes se deben de estabilizar. Importante, cuando son quemaduras de mano, nunca dejar los dedos, por ejemplo, adheridos uno con otro, porque el proceso de cicatrización va a hacer que unan los tejidos entre los dedos. Por eso hay que dejar entre medio gasas o algo que impida el contacto de piel con piel de los dedos. Nunca totalmente extendidos, hay que dejar una flexión para su posterior rehabilitación. Recuerden que para manejar un paciente gran quemado se requiere manejarlo como si estuvieras en el quirófano. El enfermero y los familiares, si es que están ahí, tienen que traer todo el equipo quirúrgico, desde un gorro, desde guantes, cubrebocas, batas, botas. Es un paciente que ya está estabilizado en su recuperación. Vean esta imagen, supuestamente están manejando un paciente gran quemado, pero solamente algunos cumplen, o más bien pocos cumplen con los cuidados especiales. Yo rescato a la persona que está al lado izquierdo, al fondo, trae su gorro, su cubrebocas, su bata, sus guantes. Sin embargo, el equipo no trae a uno bata larga y otros no traen guantes. Entonces se contamina la escena y se pueden generar infecciones. Y vemos la alimentación parenteral que están administrando al paciente. El manejo de líquidos se requiere rehidratación con grandes volúmenes en periodos inmediatos. Hay que evitar el choque hipovolémico, hay que prevenirlo. Y hay varias maneras de hidratación. Nosotros vamos a hablar de la fórmula de Parkland. Tenemos varias. Tenemos la de Brook modificada. También tenemos otra fórmula que se llama Galveston y Parkland. La más conocida es Parkland y nos vamos a enfocar en esa, en Parkland. Entonces, en retroalimentación, el paciente cuando ustedes les llega a un hospital o atención prehospitalaria, recuerden siempre asegurar su escena, su regla del yo-yo, su equipo de protección personal, evaluación de XABCDE. Una vez que tienen estabilizado lo que puede comprometer la vida del paciente, vamos a enfriar al paciente según el grado de quemadura, 20-30 minutos primer grado, de 15 a 20 segundo grado, de 5 a 10 para tercer grado. Hay que desprender prendas, dejar las prendas que están adheridas para no provocar más daño. Y la reanimación hídrica es importantísima. Recuerden quitar el dolor. Recuerden que no se deben administrar antibióticos según las guías de práctica clínica. Vacunarlo contra el tétanos para posibles eventos quirúrgicos. Pero aquí es donde viene la alta mortalidad de los pacientes. En la reanimación hídrica. No sé por qué fenómeno pasa. Donde quiera que voy, es pasarles líquidos al por mayor, como si los líquidos fueran a salvar al paciente. Sí, en cierta manera, pero controlado. No si está de manera descontrolado. Recuerden que el riñón, por ejemplo, te procesa de 0.5 hasta 2 mililitros por kilo de peso por hora. Y si tú le metes 2 litros en una hora, pues no lo va a procesar. ¿Qué va a hacer? Ese líquido en exceso se va a ir a caja torácica, abdomen y miembros superiores e inferiores, conocido como una anasarca. Esa anasarca es una acumulación de líquidos excesivos, en este caso provocado
por el personal de la salud por meter exceso de líquidos. Está comprobado por las guías que los pacientes que se pasan de líquidos aumenta la mortalidad. Entonces nosotros tenemos que ser conservadores en el manejo de líquidos. ¿Qué solución vamos a utilizar? La Harman o Ringer lactato, que es lo mismo. Vamos a clasificarlo de 2 a 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal. Ahorita vamos a ver a quién aplica 2, a quién aplica 3 y a quién aplica 4. Iniciar siempre con 2 mililitros por kilo de peso por superficie corporal en mayores de 16. Bueno, en realidad la actualización es 14 años y voy a modificar eso. De una vez lo modifico. Entonces, si es una persona mayor de 14 años, iniciamos con 2. Si es menor de 14, con 3. Y si es un paciente quemado eléctrico, 4. Recuerden que antes, fórmula de Parkland era tajante de 4 mililitros de solución Harman o Ringer lactato por kilo por superficie. Pero veían que había mucho problema por tensión de líquidos y empezaron a variar esos volúmenes. Cuando sé que un paciente que yo calculé a 2 mililitros por kilo y por superficie no funciona, pues tengo que ver mi gasto urinario. Si el paciente no gasta lo mínimo y lo máximo en una hora, entonces anda mal hidratado. Por ejemplo, yo calculé 2 por kilo por superficie y el paciente pesó, un ejemplo, 70 kilos. Si me gasta 35, si mi gasto urinario es de 35 mililitros en la sonda bolsa recolectora, si me da 35 mililitros o máximo 70, quiero decir que está dentro de la hidratación. Pero si me da 20 mililitros, eso quiere decir que ando debajo de la hidratación. Entonces tengo que modificar mi fórmula. En lugar de 2, lo multiplico por 3. 3 por kilo por superficie y espero las siguientes horas para verificar el gasto urinario. No me dio lo suficiente, me voy hasta 4. Pero ustedes ya llevan un control de líquidos. Ya vieron que 2 no fue suficiente, se fueron a 3. No fue suficiente, aumentaron a 4. En un paciente pediátrico, recuerden que entre más chico, más agua y pierden, en este caso, pierden más agua. Y un eléctrico, pues en realidad no saben en realidad cuánto se quemó el paciente. Entonces, un paciente que ve muy mal por electricidad, entonces 4. El resultado se divide entre 2 y la primera cantidad pasa en 8 horas y la segunda cantidad de líquido en 16 horas. Esto fue en el primer día. Vamos a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejercicio. ¿Tienen en qué anotar? Sí, Sí, profe. Y saquen su calculadora. ¿Listo? sí, Ok. profe. Vamos a poner un ejemplo que es un paciente de 20 años. Ok, ya les di la edad, 20 años. ¿Qué fórmula van a utilizar de inicio? ¿2, 3 o 4? 2 mililitros. 2 mililitros.
porque es mayor de 14 años. Ok, entonces ya tienen que es mayor de 14. Entonces ya de entrada ponen 2. Vamos a poner que pesa 78 kilos. Entonces 2 por 78. Y vamos a poner de ejemplo que se quemó el 30%. Entonces multiplican 2 por 78 por el 30. Da un total de 4.680 mililitros. Esos 4.680 se van a pasar en las primeras 24 horas de atención. Ok, eso divídanlo entre 2. ¿Cuánto les da? 2.340. Ok, entonces en las primeras 8 horas van a pasar 2.340 mililitros, lo dividen entre 8 horas y les va a dar un total de 292.5 mililitros por hora. Vean, 292. Y ha habido casos reales que yo he visto que en una hora ya les pasaron 2 litros. ¿Están bien en su manejo de líquidos? No, ¿Qué No, dicen ustedes? no, Pues no, no, obviamente no. Obviamente no, porque tenemos un exceso de líquidos. Ok. Si tenemos una bomba de infusión, a la bomba le pongo 292.5 mililitros por hora y va a trabajar solita. Pero si no tengo bomba de infusión, eso lo divido entre 3, que es el normogotero, y me da un total de 97.5 gotas por minuto. ¿Hasta aquí alguna duda? no, profe. todo bien. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner un caso de un paciente de 10 años. ¿Qué fórmula van a utilizar? 3 mililitros. ¿Cuál fórmula? ¿La Tres 2? mililitros. ¿Tres? Ok, la fórmula 2, que es de 3 mililitros. Vamos a poner que ese paciente pesó 38 kilos, un ejemplo, por 38, y se quemó el 42%. ¿Cuánto les da? 4.788. ¿Notaron algo? ¿Cuánto les dio el primer paciente? Aumenta la cantidad de líquidos a infundir. Si se fijan, prácticamente les dio lo mismo que el caso anterior, pero porque uno fue 30% de quemadura y otro fue 42%. Entonces, es cuando decimos que todo manejo de líquidos en paciente quemado es individualizado. Ok, 4.788 lo dividen entre 2 y les toca 2.390 mililitros en 8 horas. ¿Hasta ahí vamos bien? $4.788 entre 2 y luego lo divido entre 8, que son 8 horas.
y tocan 299 mililitros. Si lo comparan con el caso anterior, son 8 mililitros más por hora. Aparentemente pesó menos el paciente, pero tenía más quemadura. Por eso los líquidos son prácticamente igual en estos dos casos. Entonces, si tienen una bomba de infusión, 299.25 mililitros por hora. Y si es por normo gotero, esto lo dividen entre 3 y me da 99.75 mililitros perdón, 99 gotas por minuto, 100 gotas por minuto. ¿Sí le salió? Sí, profe. Vamos a poner en tercer caso un paciente eléctrico. Paciente eléctrico. Aquí no me está clasificando la edad. Nada más me dice paciente eléctrico. Entonces, como no sabemos realmente cuánto se quemó por dentro, nos vamos a tope. 4 mililitros. Supongamos que un paciente de 55 kilos, 4 por 55 por el 25% de superficie corporal quemada. Me da un total de 5.500 mililitros en 24 horas. Sí, sí, perdón. Si lo divido entre 2, que son primera parte para 8 horas, me da 2.750. Lo divido entre 8 horas y me da 343 mililitros por hora. Y lo divido entre 3 para el normogotero, 114 gotas por minuto. ¿Sí le salió? Sí, sí. Y de esta manera estamos manejando los líquidos de manera controlada, sin excedernos de líquidos, porque esto es el mayor problema en los pacientes gran quemados. Recuerden, paciente gran quemado, mayor del 20% de superficie. Todo paciente mayor del 20% requiere reanimación hídrica, según las guías. Esto no aplica si se quemó nada más los dedos, no más una parte del brazo, no. Mayor del 20%. Se maneja la reanimación hídrica. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. No. Profe Ray, Eh, entré un poquito tarde a la sala, entonces no sé si me podría explicar un poquito el contexto de lo que se está hablando de las fórmulas. ok, a grandes rasgos te explico. Paciente gran quemado mayor del 20% se ocupa una reanimación hídrica, que es el manejo de las primeras 24 horas de atención. ¿Con qué solución? Ringer lactato o Harman. Tenemos en la pantalla grupos de edad. Tenemos para mayores de 14 años, son 2 mililitros de solución Harman por lo que pesa el paciente por la superficie que se quemó el paciente. Si es menor de 14 años, 3 mililitros por el kilogramo del paciente por la superficie del paciente. Si es un gran quemado eléctrico, nos vamos a tope a 4 mililitros por el kilo del paciente por la superficie. Importante, si el paciente se quemó más del 50%, no se calcula más del 50%. Por ejemplo,
2 mililitros por 40 kilos por 60% ya no aplica. Lo máximo es 50%. Si se quemó el 100%, se calcula por el 50%. ¿Por qué? Porque ya van a ser muchos líquidos y el organismo no lo va a procesar. Entonces, el resultado de esto, ejemplo, 2 por 70 por 35, el resultado son mililitros en 24 horas. Se divide entre 2 y la primera cantidad se pasa en 8 horas y la segunda cantidad en 16 horas. Eso es a grandes rasgos lo que estábamos platicando ahorita, que igual el video se va a quedar grabado para que lo retomes, por favor. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, dice que cuando el porcentaje excede del 50% en adelante, lo máximo que se toma es el 50, ¿verdad? 50, porque ya hay mucho líquido. Ah, ok. Ujú. Gracias. Ok. Nos vamos a entretener aquí, bueno, nos vamos a detener un poquito aquí, nomás para que vean la diferencia, que cuando ya pasaron las primeras 24 horas ya se maneja diferente. Me está diciendo un coloide, en este caso la que más se maneja es la albúmina. La albúmina se calcula 0.3 a 0.5 mililitros por kilo por superficie. Y glucosa se requiere un gasto de 0.5 a 1 mililitro kilogramo hora. ¿Por qué glucosa? Porque el organismo requiere nutrirse, tener energía para trabajar. Recuerden que un paciente gran quemado se acelera el metabolismo y hay que nutrirlo de alguna manera. La albúmina y la glucosa le va a ayudar a tener esa energía. Entonces, supongamos que yo canalizo a mi paciente o lo tengo canalizado, pongo una glucosa de 1000 para 8 horas, por ejemplo, y aparte le pongo la albúmina. Si yo decido 0.3 mililitros de albúmina por 70 kilos por el 30%, entonces ese resultado lo tengo que pasar en 24 horas. Ejemplo, 0.3 por 70 kilos por, un ejemplo, 40% quemadura, me da 840 mililitros que le voy a pasar en 24 horas. Me da 35 mililitros por hora. La albúmina que yo conozco viene en 100 mililitros. Entonces ocupo 8 frascos y medio para completar mi manejo de albúmina en 24 horas. Pero resulta que es algo costoso la albúmina, el manejo. Por eso muy pocos hospitales manejan la albúmina por cuestión de alto costo. Si fijan, ya bajó drásticamente el manejo de líquidos en el segundo día. Sin embargo, me ha tocado ver pacientes que lo siguen manejando 2, 3 días con grandes volúmenes. Están las fórmulas de Brook. Ahorita no vamos a entretenernos en eso. Ya lo verán en sus clases. Es muy importante. Muchos creen que estar en esta área pues no van a llevar matemáticas, pero se equivocan. Tenemos que manejar muchas fórmulas y estamos hablando de algunas de ellas. ¿Cómo sé que yo estoy hidratando bien a mi paciente? Que los líquidos que yo estoy manejando están bien. Primero, tener una PAM mayor de 70%, perdón, de 70 milímetros de mercurio. Recuerden que lo mínimo son 65. Una presión sistólica mayor de 90. Una frecuencia cardíaca menor de 120.
una diuresis de 1 hasta máximo 2 mililitros por kilogramo de hora. Si el paciente está orinando, pesa 70 kilos y está orinando 70 mililitros por hora, está bien hidratado. Si está gastando más de 240, perdón, de 140, entonces estamos sobrehidratando al paciente. Pero es importante poner una sonda Foley y llevar la cuantificación de líquidos. También recuerden que un problema que tenemos es el lactato sérico, que tenemos que, bueno, por medio del laboratorio, que esté menor de 2 miliosmoles por litro. Ver que la frecuencia cardíaca sea rítmica, que no haya arritmias, una oxigenación adecuada, estarlo monitorizando al paciente, administrar oxígeno si es necesario y su medicación. Entonces tenemos que estar en vigilancia estricta. Generalmente la atención prehospitalaria, pues no le dan un seguimiento a un paciente, pero se debe de estar revalorando a cada instante. Perdón. Lo importante, los antioxidantes, electrolitos séricos, sodio, potasio, magnesio, el calcio, evitar la hipernatremia, la hipocalemia o hipercalemia, hipomagnesemia, la hipocalcemia, que todo eso se pueden dar durante el proceso de curación del paciente, pero tienen que estar en vigilancia estricta con laboratoriales también. Complicaciones de la fluidoterapia. Yo pasé líquidos de más y puedo tener síndrome compartimentales abdominal, o sea, el abdomen se llenó de líquidos. Una acidosis metabólica, ahora tenemos que ver una gasometría, una falla renal por la rhamniólisis que se puede provocar, un edema agudo pulmonar por exceso de líquidos, que nos encanta pasar líquidos al por mayor, cosa que deben de evitar. El manejo de las heridas, la prioridad es la reanimación hídrica, te va a matar primero el choque hipovolémico que una herida infectada. Mayor profundidad es peor el pronóstico, obviamente. Entre más extensión de la quemadura, pues más crítico el paciente. Afectación en regiones críticas, sobre todo la vía aérea. También tiene que ver la edad del paciente, no es lo mismo paciente de 80 años, uno de 40, uno de 10 o 5 años. Y enfermedades concomitantes, como, como perdón, como la hipertensión, la diabetes, etc. Manejo secundario, recuerden, elevar los miembros sematizados, evitemos el síndrome compartimental, posición semifolder, evitar el edema facial, la vacuna del tétanos por si entra a procedimientos quirúrgicos y antimicrobianos tópicos. El más usado es la sulfadecina de plata, pero recuerden cuando vayan a manejar sulfadecina de plata, únicamente es una embarradita, no que lleven ahí con todo un pastel ahí, ¿cómo le llaman? El betún. No, 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 nada más es una capa superficial y cubrir las heridas. Rasurar cuidadosamente porque luego también hay zonas donde tenemos que simplemente hasta poner una cinta adhesiva o una gasa que luego se adhiera más. No administra antibióticos profilácticos sistémicos. Recuerden que el paciente no está infectado, está dañado y nuestra obligación es cuidar que no se infecte más. Las escaratomías o fasciotomías, que ahorita las vamos a ver, cuando hay síndromes compartimentales hay que utilizarlas. Su medicación intravenosa. Recuerden que pacientes
gran quemados no se utilizan diuréticos. Si ustedes utilizan diuréticos, van a tener un paciente que orina, pero es un falso positivo. No se utilizan diuréticos. Las flictenas, ¿se revientan o no se revientan? ¿Qué dicen ustedes? No se No. revientan. ¿Cuál es? No, no se revientan. No se revientan. No se revientan. Bien, no se revientan si yo no estoy en un ambiente controlado, en un ambiente donde esté libre de polvos, de bacterias, etc. Si estoy en una zona hospitalaria, aislada, se pudieran reventar. Pero si están en el cerro, están en el área de trabajo, están en sus casas, no la revienten porque van a propiciar la entrada de microorganismos. Por ahí dicen, no, que el agüita que tiene nutrientes, no. Simplemente es un suero que no sirve para nada y no tiene ninguna razón de ser de que no se revientan por el agüita que lo va a nutrir. No, eso es falso. Se van a reventar en su momento, inclusive muchas revientan solas. Pero recuerden, yo me quemo ahorita, se me hacen flictenas, no la revienten hasta no estar en un área controlada. Recuerden que la piel sirve de protección. Las fuentes son varias y difieren. La recomendación es, ¿estás en área estéril? Revienta. No lo estás, ahí déjalas, no pasa nada. Bien, la limpieza de las heridas, retiro de residuos de la ropa, materiales, con cloruro de sodio, agua a temperatura ambiente o templada, jabón suave y blando. Si son quemaduras por asfalto o brea, enfriar con abundante agua y posterior retirar con agua fría y aceite mineral. Si es que lo pueden retirar, si no, ahí déjenlo. Prevención de infecciones, el aislamiento estricto disminuye las infecciones. Los antibióticos profilácticos no han demostrado efectividad. La guía de práctica clínica y el manual de soporte vital avanzado en quemaduras no recomiendan el manejo de antibióticos en la fase aguda. Esto porque se quiere evitar que se haga una resistencia de bacterias. Siempre recuerden el lavado de manos en cada procedimiento en los 5 momentos. Cambio de vendajes cada que estén sucios. Higiene de la zona no dañadas. Porque luego también hacen una curación, por ejemplo, del dorso de la mano, pero no lavaron toda la mano, no lavaron el antebrazo o el brazo. Pues eso te va a contaminar al paciente. Se debe limpiar todo. Pero recuerden los principios de antisepsia, del centro a la periferia, perdón, de lo distal a lo proximal, de lo limpio a lo sucio, de arriba hacia abajo. Me preguntan, profiláctico. La palabra profiláctico es prevenir, preventivo. Entonces, cuando escuchen esa palabra profilaxis, es prevenir. Por ejemplo, a menudo se escucha decir a los médicos que dicen, ponle antibióticos para profilaxis, para prevenir la infección. ¿Sí queda claro, Isabel? Bien. Cambio diario de solución perfundida, curar los accesos venosos. Recuerden, norma 022. Cada tercer día se deben de retirar los catéteres. Me pregunta Isabel, antibióticos profilácticos son todos. Todos los antibióticos pueden servir de profilácticos. Obviamente, no le va a servir, por ejemplo, una amikacina a un paciente quemado o una amoxicilina a un paciente quemado. Entonces,
tienen que saber bien qué antibiótico se va a utilizar según el caso. Porque recuerden que entre los antibióticos tenemos las cefalosporinas, quinolonas, aminoglucósidos, etc. Entonces el acceso venoso se tiene que curar. Si ven que el paciente no se puede retirar a los 72 horas, 3 días, la guía nos dice que se pueden dejar solamente en casos especiales hasta 5 días. Pero lo ideal es que tengan un catéter venoso central si ya se estabilizó todo. Y si no, pues cada 72 horas cambiarlo y curarlos. Protección de barrera, personal y familiares. Recuerden, como vimos en las imágenes, como un paciente, un médico que está en quirófano o una enfermera que está en quirófano. También aquí es falso que los paramédicos no deben de usar gorro, no deben de usar batas, porque son paramédicos. Error. Todo personal de salud que maneje pacientes quemados deben usar el equipo de protección personal adecuado. Primero, por protección a ustedes y segundo, por protección al paciente, que no continúe la contaminación. Entonces, los paramédicos en las ambulancias deberían de traer su equipo quirúrgico. Gorras, cubrebocas, bata quirúrgica y guantes. Cultivos de tejido por biopsia, pues eso ya lo hace el médico, lo mandan a hacer a histopatología. Antibióticos solo en caso de infección. Los utensilios médicos y de uso diario deben ser exclusivos de cada paciente. Limpieza de las zonas, toda la unidad quirúrgica. El aseo quirúrgico y las escaratomías. Ahorita vamos a ver qué son las escaratomías. A ver, chat, vamos a revisar el chat. Dice Carlos Rodríguez, muchas de las veces no tienen el equipo quirúrgico en hospitales, así como en algunas ambulancias. No, pues eso está súper clarísimo a nivel nacional. Pero lo que sí deben de sacarse de la cabeza es que yo soy paramédico y no debo de usar equipo de protección personal quirúrgico, como también me han mencionado que para atender un parto, como soy paramédico, no debo de usar el equipo quirúrgico. Claro que no. Tienen que usar todo el equipo como marcan las guías y las normas. Entonces, ¿es correcto lo que dice? Sí, pero pues desgraciadamente así está el sistema. Pero ustedes tienen que saber que deben de estar vestidos de manera quirúrgica. Las escaratomías no son otra cosa más que cortes precisos para liberar la presión. Por ejemplo, si el pulso radial del brazo izquierdo o la extremidad izquierda no se palpa, quiere decir que el edema es tan fuerte que está haciendo efecto de torniquete. O sea que el mismo edema está evitando la circulación de sangre a la parte distal. ¿Qué se tiene que hacer? Cortes, escaratomías. Vamos a ver unas imágenes referente a eso. Eso recuerden que son para liberar la presión. Aquí vemos un ejemplo de escaratomías que se hicieron al dorso de la mano. Vean cuánto se separó. Eso quiere decir que había algo de presión. Vean los dedos también. Si lo hicieron fue porque no detectaron pulso ni circulación distal. Recuerden que esto es para liberar presión. Aquí tienen otra escaratomía en la extremidad inferior. Vean cómo se separa la piel. Si no hubiera presión, la piel no se separa tanto. Pero como hay mucha presión, vean cómo se separa. En este ejemplo, están usando un electrocauterio donde hacen corte y coagulación al mismo tiempo para que no sangre. Pero es más que obvio que este paciente no va a sangrar por la presión que hay, el tipo de quemadura que es también. Y vean, hasta
5 centímetros, algunas zonas, se separó la piel. Dice que había demasiada presión. Esto es por quemadura circunferencial. O sea que se quemó antero-posterior. Aquí tenemos uno de tórax. También vean el espacio tremendo que hay de la piel. Eso estaba generando que no hubiera una buena ventilación del paciente. No hay amplexión ni amplexación adecuada, por lo que se procede a hacer una esclerotomía para liberar la presión. Recuerden que aquí está de manera controlada los cortes. Usan electrocauterios. La prevención de infecciones, el número 1 es el lavado de manos. Lavado de manos más uso de equipos de protección personal para reducir al mínimo necesario las bacterias. La sulfadecina de plata en la clínica de quemados Michimao, Estados Unidos, se utiliza como número 1. Recuerden, nada más es una capa no embetunada. Su equipo de protección personal, como debe de ser, gorro, cubrebocas, batas, guantes. Y tenemos aquí una área de quemados que está aislado el paciente. Y vean que tiene posiciones específicas, por ejemplo, los brazos. Tienen que aprender algo que se llama goniometría. Ángulos en los movimientos de las articulaciones. Por ejemplo, aquí el paciente tiene los brazos en abducción en unos 35 grados, codo en flexión unos 30 grados, una elevación también unos 30 grados, los dedos se ven en ligera flexión, no deben de estar en total extensión. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Para recuperación pronta en fisioterapia. Para esto tenemos este esquema. Quemaduras del cuello, por ejemplo, una extensión ligera, colocar un rollo. Hombro axila, una abducción de 90 a 110 grados. El codo, una flexión del 15 grados. O hay que utilizar férulas de codo. Y para eso tenemos que conocer algo que se llama goniometría. Esa goniometría nos va a decir qué movimientos tiene cada articulación y cuántos grados tiene de movimiento. Le llamamos nosotros arcos de movimiento. Quemaduras especiales, oculares, faciales, quemaduras de mano y pies, quemaduras de genitales, quemaduras eléctricas, donde generalmente vemos una entrada y una salida, pero no vemos el daño en la magnitud por dentro que hubo. Cuidado, un paciente electrocutado, hay que tener cuidado en cómo desconectarlo de la corriente eléctrica. Quemaduras químicas, los tatuajes, por ejemplo. Quemaduras pediátricas. Aquí son las fórmulas que tenemos que aprender, lo vamos a ver más adelante, porque se tienen que hacer fórmulas muy distintas, donde tenemos que sacar el metro cuadrado de superficie corporal del pediátrico. Por eso hay fórmulas, eso las veremos más adelante. Si no, no vamos a acabar. Este tipo de quemaduras, sobre todo el lado derecho, que dice quemadura en guante, tengan mucho cuidado si les llega un niño así. Un niño que quiera por quemadura en guante es un maltrato infantil.
Alguien, generalmente los padres, sometieron al niño al agua caliente, en este caso las manos. Esto es violencia intrafamiliar, es violencia infantil, que es muy diferente a la otra que están viendo al lado izquierdo. Es una quemadura por accidente, pero en quemadura en guante tiene que llamar a las autoridades correspondientes. Es una violencia. Bueno, manejo del dolor, pues un montón de medicamentos que hay. Eso ya se encarga el médico, obviamente. Muchos medicamentos para manejar el dolor. Y vean aquí, musicoterapia. Para muchos parece ridículo, pero también eso ayuda a la liberación de endorfinas. La musicoterapia es importante. En la nutrición, por favor, un paciente gran quemado, eviten darle lonche de momento. Todavía no es momento. Primero, nutrición parenteral, una nutrición adecuada. Vemos un esquema rápido. Primera intervención al lado izquierdo, parte superior, nos dice primo non nocere, que significa primero no hagas daño. Si no sabes manejar un paciente quemado, mejor así déjalo. Mejor que te digan taxista, que te digan incompetente, es mejor a querer hacernos los héroes nosotros y en lugar de ayudar estamos perjudicando. Como el caso que les digo que le pasaron 2 litros de solución en 30 minutos. Nada que ver. Una reanimación hídrica según las fórmulas en pacientes mayor del 20%, asegurar la vía aérea y reevaluar lesión inhalatoria, sonda nasogástrica, una para alimentación, otra para evitar que el esófago se nos vaya a ocluir. Calcular el porcentaje de superficie corporal quemada, realizar esclerotomías de ayuda en caso de que apliquen, palpar los pulsos periféricos. Si hay presencia de pulso, no necesita esclerotomía. Ausencia de pulso, esclerotomía. Un catéter vesical, una sonda Foley para tener una cuantificación de orina. Irrigar quemaduras químicas con agua por 30 minutos medidos por reloj. Medidos por reloj no porque luego pasa, es que como que ya llevo 30 minutos y resulta que llevabas casi una hora. Entonces tienen que tener un reloj y llevar el control de los tiempos. Recuerden, entre más profundo la quemadura, menos tiempos de enfriamiento. Si no, se les va a dar hipotermia al paciente. Control del dolor intravenoso, la inyección antitetánica, la vacuna y las primeras curaciones que no sea agresiva. Otro problema que hay es que cuando llega el paciente gran quemado a la sala de urgencias o cuando el paramédico llega a la escena, quieren curarlo. No, 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 eso es lo último que tienen que hacer después de estabilizar al paciente. El paciente no lo curen en la escena, el paciente no lo curen cuando recién llega a la sala de shock. Primero estabilicen, manejen el dolor y después ya curarán al paciente. Muchas veces me ha tocado ver que están curando al paciente, el paciente quejándose de mucho dolor, pues con justa razón. No es prioridad la curación hasta que no se estabilice el paciente. Evaluar y tratar los traumas o condiciones concurrentes. Un esquema general de todo lo que tenemos que hacer. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien, No, entonces, si no hay dudas, este video fue grabado para que luego esté en YouTube, en el canal de CECIDEM, y lo estén checando constantemente, y igual en sus planes de estudios, recuerden que ahí viene paciente gran quemado. Y sobre todo esclarecer dudas, quien fue su primera vez del tema, obviamente que hay mucha revoltura para primera vez, quien ya lo vio aclaró dudas o aprendió algo nuevo. Bien, entonces
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? Gracias, profe, por su tiempo. No hay nada que agradecer. Fabi, Graciela, nada que agradecer. Lupita, Gracias, maestro. Marisela, Patti. ¿Quién habló ahorita? Marta Arceo. Ah, Marta, nada que agradecer. Muy bien. Profe, Sí, nada más me podría repetir lo del tiempo de enfriamiento para cada tipo de quemadura en cuanto miren, a la profundidad. recuerden también importante, los tiempos de enfriamiento son relativos. Ustedes van a valorar cada paciente también. Generalmente son de 20 a 30 minutos para quemaduras de primer grado, de 15 a 20 minutos para segundo grado y de 5 a 10 minutos para tercer grado. Muchas gracias. Cristian Ramírez, tema fue nuevo para mí, se aprendió mucho, qué bueno. Carlos, nunca se deja de aprender, por supuesto, nunca se deja de aprender. Gracias, gracias, gracias de nada. Pues bien, tiene mucha matemática, pero ya es como todo, es como lo vayan asimilando y poco a poquito se van acoplando las fórmulas. Todo tiene un porqué, recuerden eso, todo tiene un porqué. No es como lo dice Juan Pérez, no es como lo dice Raimundo Padilla. Yo les puse al inicio de su presentación, guía de práctica clínica y soporte vital avanzado en quemados. Y aparte hay muchísimas guías, no nomás esas. O sea, yo me pongo a leer cuando veo un tema y pues resulta que hay más y más y más.